Quizás creas que estás en un lugar seguro. Quizás la sola idea de orar te dé una falsa sensación de protección. Pero, ¿qué pasa si ahora mismo, en este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, tu alma está siendo vigilada, invadida o manipulada, sin que te des cuenta? ¿Y si el enemigo se esconde no afuera, sino dentro de tu propia oración? Santa Teresa de Ávila, una de las místicas más grandes de la Iglesia Católica, dejó una sombría advertencia. Pocos la conocen, y menos aún la toman en serio. Pero esta advertencia conlleva algo que puede decidir el destino de tu alma. El enemigo espiritual, al no poder detener tu oración, intenta infiltrarse en ella. Es un pensamiento inquietante. La oración es el momento en que te vuelves a Dios, en que te desnudas ante el Todopoderoso, y precisamente en este momento sagrado, el enemigo puede estar actuando en silencio, sin posesiones, sin gritos, sin grandes manifestaciones, solo susurrando dudas, sembrando distracciones, debilitando tu entrega. ¿Y lo peor? La mayoría de los católicos no se dan cuenta y siguen repitiendo palabras con el corazón ausente, creyendo que se están acercando a Dios cuando en realidad se están alejando cada vez más. Santa Teresa decía que las trampas espirituales más peligrosas no son las visibles, son las que aparecen como luz disfrazada, como falso consuelo, como silencio vacío. Dijo, el enemigo teme el verdadero recogimiento, pero cuando se da cuenta de que el alma no está atenta, se esconde en el silencio mismo de la oración, fingiendo paz donde hay guerra. Esta afirmación es más que una metáfora, es una revelación espiritual, una denuncia silenciosa de que muchos están siendo engañados, justo en el altar donde creían estar protegidos. Y este engaño tiene consecuencias. No es solo la oración la que se debilita, es el alma la que se enfría, la fe se seca, la confianza desaparece, y sin darse cuenta, la persona empieza a creer que Dios se ha alejado. Pero no era Dios, era la presencia del enemigo, distorsionando el puente entre el cielo y la tierra. La pregunta sigue siendo, ¿cómo sabes si tu oración está siendo usada en tu contra? ¿Cómo detectas las señales ocultas de que una presencia extraña te observa mientras oras? ¿Cómo identificas si tu devoción está viva o si ya ha sido secuestrada por una rutina espiritual vacía, controlada por alguien que odia todo lo que viene de arriba? Santa Teresa no solo identificó esto, lo vivió y dejó su huella en sus escritos para que las generaciones futuras despertaran a tiempo. Y es precisamente por eso que estás aquí, porque en los próximos minutos comprenderás los síntomas que anuncian esta infiltración. Y quizás, por primera vez, verás que el problema no es la falta de fe, sino la forma en que el enemigo se ha infiltrado silenciosamente en tu intimidad con Dios. Pero antes de revelar las señales, debemos afrontar una verdad incómoda, una verdad que casi nadie se atreve a admitir en voz alta. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma sigue hambrienta, hambrienta de verdad, hambrienta de presencia verdadera. Y si en algún momento estas palabras te conmovieron profundamente, si te hicieron detenerte, reflexionar, respirar de otra manera, quédate conmigo hasta el final del video. Porque lo que viene podría ser el despertar que tu vida espiritual necesita con tanta urgencia. Aquí no eres solo un espectador. Formas parte de un ejército silencioso, cansado de una fe tibia y en busca de una conexión viva con Dios. Así que si esto te resonó, si te pareció lógico, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y dale a me gusta, porque este viaje no termina aquí. Y tu transformación comienza precisamente con este paso. Hay un dolor espiritual que rara vez se expresa con palabras, una profunda herida interna que muchos llevan oculta tras un habitual amén. Es el dolor de orar y no sentir nada, de arrodillarse, cerrar los ojos, intentar conectar con Dios y sin embargo sentir solo vacío, un silencio denso,
una ausencia sofocante, y lo más angustioso es que esto les sucede precisamente a quienes aún tienen fe, a quienes siguen intentándolo, insistiendo, resistiéndose, pero que, en el fondo, sienten que algo se ha perdido. ¿Cuántas veces la oración se ha convertido en un gesto automático? ¿Cuántas veces has rezado el rosario con la mente en otra parte, perdido en preocupaciones o recuerdos? ¿Cuántas veces has implorado respuestas, dirección, consuelo, y solo has sentido el eco de tus propias palabras? Este dolor roe en silencio. Es el dolor de quien reza por un milagro que parece no llegar, por una sanación que nunca se manifiesta, por alguien que permanece distante, por un alma que se siente cada vez más agotada, incluso dentro de la iglesia, incluso ante el altar. Y lo más cruel es que este dolor rara vez se comparte. Nadie quiere parecer espiritualmente débil. Nadie quiere admitir que siente que Dios ha guardado silencio. Por eso muchos lo hacen solos, reprimiendo esta angustia, creyendo que son los únicos que se sienten así. Y al ocultarlo, alimentan aún más el sentimiento de distanciamiento. Santa Teresa conocía profundamente esta realidad. Ella llamó a este estado sequedad espiritual, no como un castigo, sino como un tiempo permitido por Dios, un tiempo de prueba, de silencio que forma, de desierto que moldea el alma. Sin embargo, el enemigo también conoce estos momentos y los aprovecha. Es en esta sequedad que susurra, estás hablando contigo mismo. Es en este silencio que insinúa que Dios te ha abandonado, que tu oración no vale nada, que la fe ha perdido su sentido. El mayor ataque espiritual no ocurre cuando el alma deja de orar. Ocurre cuando continúa orando, pero sin creer que es escuchada. Y entonces la oración se convierte en una carga, la fe en cansancio, la devoción en obligación. El alma, debilitada, empieza a aceptar falsos consuelos, distracciones vacías, dependencias emocionales, adicciones disfrazadas de alivio, y el hoyo se hace más profundo. Primero, la mente se distrae con la oración. Luego, el corazón se cierra. Entonces llega la sensación de que la oración es inútil. En ese punto, el enemigo ya no necesita luchar. El alma, ya debilitada, empieza a desmoronarse por sí sola. Y todo esto en silencio. Por lo tanto, admitir este dolor es el primer paso. Reconocer que es difícil orar es un acto de valentía, porque solo cuando el alma reconoce sus heridas, el cielo se inclina a sanarla. Santa Teresa nos enseña que este tiempo no es señal de abandono, sino una invitación a la vigilancia, un llamado a la oración con el espíritu despierto. Una batalla que comienza en el momento en que transformamos el silencio en clamor. Y eso es precisamente lo que vamos a revelar ahora, las señales que indican cuándo tu oración está siendo invadida y lo que puedes hacer antes de que el silencio se convierta en abandono. Ahora quiero lanzarte un desafío espiritual. Si este mensaje te habló en algún momento, si alguna vez has experimentado este silencio en la oración, esta sequedad en tu alma, escribe en los comentarios: no renunciaré a mi fe. Esta simple frase es más que un comentario. Es un acto de resistencia. Es una señal de que incluso herido decides quedarte. Y aquí nadie camina solo. Santa Teresa de Ávila no escribía para impresionar. Escribía a almas libres que, como ella, ya habían experimentado el silencio de Dios y los susurros del enemigo, disfrazados de paz interior. Al relatar sus experiencias místicas, no ocultaba fases de confusión, fatiga espiritual e incluso engaño. Sí, engaño, porque incluso una mujer considerada doctora de la Iglesia se enfrentó a trampas en su propia oración. Y si ella, que tenía tanta intimidad con Dios, admitió que el enemigo intentó confundir su alma en sus momentos más sagrados, ¿qué podemos decir de nosotros que aún estamos aprendiendo a caminar? En una de sus obras más notables, Santa Teresa revela que la oración puede convertirse en una trampa espiritual cuando se realiza con distracción, orgullo o vanidad disfrazada. Escribió:
El diablo tiene 1000 maneras de hacernos creer que nos elevamos a Dios, cuando en realidad solo alimentamos la vanidad de la oración. Esto resulta profundamente incómodo, porque en otras palabras, lo que ella dice es que es posible sentirse piadoso y al mismo tiempo ser manipulado. Es posible conmoverse y aún así orar mal. Incluso es posible sentir paz y que esa paz no provenga de Dios. Otros santos también validan esta advertencia. San Juan de la Cruz, maestro de la noche oscura del alma, dijo que el diablo puede aprovecharse de los consuelos espirituales para distraer a los fieles y desviarlos de la verdadera purificación. Advierte que algunas experiencias místicas no son más que ilusiones, fabricadas por el propio enemigo para inflar el ego y atrapar el alma en un ciclo de autoengaño. San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, relató que muchos creyentes buscaban milagros y oraciones, pero sus corazones estaban llenos de vanidad y por lo tanto sus oraciones no eran respondidas. Estos santos, que se enfrentaron al infierno de rodillas, no hablan desde fuera de la batalla. Estaban en ella y comprendieron las tácticas del enemigo como pocos. Sus voces resuenan no como teoría, sino como testimonio. No acusan, sino que advierten, y lo hacen con una urgencia que aún resuena en nosotros hoy, porque sus palabras nunca pasan de moda. Se vuelven cada vez más necesarias en una generación que aprendió a repetir oraciones, pero ha olvidado escuchar a su propia alma. Y precisamente por eso, la advertencia de Santa Teresa es tan poderosa. No te dice que dejes de orar, te invita a observar lo que sucede dentro de la oración. Observar si tu corazón está presente, si tu mente está despierta, si tu alma está vigilante o dormida. Ella dijo, hay más distracciones en la oración que en la vida cotidiana, porque el enemigo teme este momento. Se insinúa con buenos pensamientos, pero te desvían de lo esencial. Ante esto, es imposible ignorar que algo más grave está sucediendo. El silencio que sentimos, la frialdad que nos abruma, la desconexión que nos entristece. Todo esto podría ser parte de una batalla oculta, no solo un mal momento. Y si los santos vieron esto, lo vivieron y nos dejaron las señales, entonces quizás sea el momento de aprender a reconocer también estos síntomas, porque identificar la presencia del enemigo es el primer paso para expulsarlo de nuestras oraciones. Pero ¿cómo se manifiesta exactamente esta presencia? ¿Cómo logra el enemigo infiltrarse tan sutilmente hasta el punto de parecer espiritual? La respuesta está en los próximos minutos, y puede que esté más cerca de lo que crees. Ahora déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que estabas rezando, pero en el fondo sabías que tu corazón no estaba ahí? ¿Alguna vez te has sorprendido repitiendo palabras hermosas, pero con el alma distante, distraída o incluso orgullosa de estar rezando? Si es así, escríbelo en los comentarios. He estado allí, porque cuando tenemos el valor de confesar nuestra vulnerabilidad, la gracia empieza a obrar, y otros, al leer tu verdad, pueden encontrar la fuerza para reconocer la suya. Hay un tipo de ataque espiritual que no proviene del exterior, sino que se origina en el alma. No se manifiesta con gritos ni objetos voladores, no se manifiesta en pesadillas ni visiones aterradoras. De hecho, es más peligroso precisamente porque no asusta, se disfraza de normalidad. Este es el ataque que ocurre en la oración, en el silencio de la mente y en el fluir de los pensamientos. Es sutil, es casi invisible, pero es letal. Santa Teresa lo llamó la distracción maligna, aquella que parece inocente, pero fue colocada allí por el mismísimo enemigo. La mayoría de la gente cree que al comenzar una oración está automáticamente protegida. Piensan que al orar están fuera del alcance del mal. Pero esta es una ilusión peligrosa. El enemigo no teme la oración vacía. No le asustan las palabras dichas sin pensar. Lo que teme es la verdadera presencia del alma ante Dios. Y eso es precisamente lo que intenta impedir, no cancelando la oración,
sino infiltrándose en ella. Entra en esos momentos en que tu mente divaga, en los segundos en que empiezas a recordar los problemas del día, las cuentas por pagar, las viejas heridas, las imágenes inapropiadas, las voces del pasado. Todo esto justo cuando deberías estar ante lo sagrado. ¿Y por qué sucede esto? Porque el enemigo sabe que cuando la oración es genuina, abre portales espirituales. El alma se conecta con el cielo. Se derraman gracias. Se rompen cadenas. El infierno pierde terreno. Así que intenta sabotearlo, pero no puede impedirte orar. Entonces, ¿qué hace? Te obliga a orar, pero sin presencia. Te hace repetir palabras, sin entregar tu corazón. Convierte tu oración en ruido espiritual, algo que ocupa tiempo, pero no toca lo eterno. Santa Teresa decía que algunas oraciones distancian más que acercan, no porque Dios se niegue a escuchar, sino porque el alma ya no habla con sinceridad. Y en ese momento, el enemigo toma el control. Actúa como un saboteador desde dentro. Siembra somnolencia durante el rosario. Produce irritación durante la lectura de la palabra. Causa impaciencia cuando el silencio se prolonga. Hace que te duela la rodilla más rápido. Hace que tu celular suene en ese preciso instante. Te recuerda todo menos lo esencial. Y si no te das cuenta, terminas pensando que todo está en tu cabeza. Pero no lo es. Es una estrategia y se usa a menudo contra quienes tienen una vida de oración, porque quienes oran mucho se vuelven peligrosos para el infierno. Entonces, ¿qué hace? Distrae, debilita, desacredita, y una vez que lo logra, empieza a sembrar dudas. ¿Dios me escucha? ¿Ayudará a esta oración? ¿Es mi fe lo suficientemente fuerte? Estas dudas no son suyas, fueron infundidas. Fueron plantadas en medio de la oración, como la maleza en medio de un jardín. Otra forma de infiltración es la falsa emoción. Sí, incluso la emoción puede ser manipulada. Hay personas que, durante la oración, sienten escalofríos, lloran, se les pone la piel de gallina, pero no hay cambio interior, no hay conversión, no hay arrepentimiento. El enemigo puede producir sensaciones religiosas para engañar. Puede hacerte confundir la emoción con la presencia divina. Y cuando te acostumbras a buscar la emoción en lugar de la transformación, empiezas a orar por lo que sientes, no por lo que crees. Esto abre una brecha peligrosa. Santa Teresa nos advierte que el alma que busca a Dios a través de los sentimientos pronto se decepcionará, porque el verdadero camino espiritual no siempre es cómodo. A menudo es árido. Es desierto, es silencio, es entrega sin recompensa inmediata, y es en este ambiente de renuncia donde Dios actúa con mayor intensidad. Pero el enemigo desea lo contrario, quiere que el alma anhele consuelo constante, y cuando ese consuelo no llega, se ofrece como alternativa, y así, sin darse cuenta, el alma comienza a cambiar su fe por migajas emocionales. Existe otra infiltración maligna, el orgullo espiritual. Una persona empieza a creer que reza mejor que los demás, que posee dones superiores, que es más pura, más sensible, más conmovida, y este sentimiento la aleja de la humildad, que es la clave de la verdadera oración. Santa Teresa combatió que este orgullo con rigor. Decía, cuanto más elevada es la oración, más oculta debe estar el alma. Y por eso el enemigo intenta robar esta humildad, pues sabe que es el escudo contra sus ataques. Ahora imagina cuántas veces has sido víctima de estas trampas, sin darte cuenta. Cuántas veces has creído estar cansado, pero en realidad era el enemigo drenándote la energía. Cuántas veces has empezado bien la oración, pero has terminado distraído, irritado, impaciente, y has pensado que solo era un día difícil. No lo era. Era un ataque. Disimulado, sí, pero un ataque al fin y al cabo. Por lo tanto, no se trata solo de orar más, se trata de orar con discernimiento, estar vigilantes durante la oración, desechar los pensamientos contrarios, proteger la mente incluso antes de abrir los labios,
porque la verdadera guerra espiritual se libra allí mismo, en el ámbito más sagrado, en el momento más íntimo entre el cielo y el alma, y es allí donde el enemigo más desea esconderse. Pero hay una manera de superar esta infiltración, un secreto dejado por los santos, una práctica que transforma la oración ordinaria en un escudo inviolable. Y eso es lo que aprenderás ahora. No todas las oraciones protegen, no todas las oraciones alejan el mal. Algunas, de hecho, se convierten en peligrosas lagunas, sobre todo cuando se dicen de forma distraída, automática o superficial. Santa Teresa lo sabía, y fue precisamente por eso que dedicó toda su vida mística a enseñar cómo transformar la oración en un verdadero refugio espiritual, un territorio sagrado donde el enemigo no puede entrar. Para que esto suceda, sin embargo, dijo que el alma debe aprender a orar como quien entra en combate, con atención, humildad y constancia. El primer secreto de Santa Teresa fue la atención interior. Para ella, el recogimiento del alma era más valioso que la belleza de las palabras. Antes de pronunciar cualquier frase, el alma debía guardar silencio, cerrar las puertas de los sentidos y tomar conciencia de quién está delante de quién. Era como si la verdadera oración comenzara no con la boca, sino con una silenciosa inmersión interior. Un recogimiento que destierra las distracciones y prepara un altar interior donde Dios es invitado a morar. Santa Teresa llamó a este lugar la celda interior y dijo que todo lo que no es de Dios debe permanecer afuera. Si el alma no se recogió primero, escribió, el enemigo entra por la misma puerta que la oración intenta abrir. Esto nos enseña que la verdadera protección espiritual no comienza con las palabras, sino con la vigilancia. Cerrar los ojos no basta. También debemos cerrar las brechas. Pensamientos impuros, sentimientos desordenados, vanidad, comparaciones y preocupaciones acumuladas a lo largo del día. El segundo secreto fue la humildad radical. Santa Teresa afirmó claramente que el diablo no soporta un alma verdaderamente humilde. Puede soportar la oración ferviente si está llena de orgullo. Puede tolerar la intensidad espiritual siempre que esté acompañada de vanidad. Pero cuando se encuentra con un alma que se inclina sinceramente, que se reconoce débil, dependiente, pequeña ante Dios, se retira. Ella dijo, un alma humilde en oración es como una antorcha encendida. Por donde pasa, la oscuridad no puede resistir. Esto cambia por completo nuestra forma de orar, porque nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿busco a Dios con entrega o con exigencia, con reverencia o con orgullo espiritual? Cuanto más se vacía el alma, más espacio tiene el Espíritu Santo para actuar. Y cuando el Espíritu ocupa el lugar, no hay resquicio para el enemigo. El tercer secreto es la constancia silenciosa. Santa Teresa enseñó que muchas batallas espirituales no se ganan con oraciones emotivas, sino con perseverancia silenciosa. El alma que continúa orando incluso en la aridez, incluso sin sentir nada, incluso en la oscuridad, se blinda. El enemigo odia la constancia, prefiere el ruido, las reacciones exageradas, los altibajos emocionales. Pero cuando se encuentra con un alma que permanece firme, incluso sin consuelo, se cansa, porque se da cuenta de que esa alma no busca recompensas, solo busca la presencia de Dios. Cerrar las puertas del alma, por lo tanto, no requiere fórmulas mágicas ni sensaciones espirituales extraordinarias. Solo requiere tres actitudes sencillas pero profundas: recogimiento interior, humildad sincera y constancia perseverante. Estos tres pilares sustentan una oración invencible. Una oración que no solo protege, sino que también se vuelve insuperable ante el mal. Santa Teresa incluso recomendaba oraciones específicas, sí, pero advertía: ninguna oración, por poderosa que sea, es efectiva si la ofrece un alma distraída, vanidosa o voluble. Incluso la oración más sencilla, cuando se ofrece con recogimiento y humildad, rasga el cielo. Ahora que conoces este secreto,
Quizá te preguntes, ¿qué hago con esto? La respuesta no es teórica, es práctica, es espiritual. Necesitas actuar. Declara firmemente que de hoy en adelante ya no orarás de ninguna manera. Te retirarás, te humillarás, permanecerás, y al hacerlo, todas las puertas del enemigo comenzarán a cerrarse. Llega un momento en que escuchar ya no basta, en que saber ya no basta, porque la verdad, cuando no genera acción, se convierte en una acusación silenciosa en la conciencia. Por lo tanto, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te llama a dar un paso más, a romper la pasividad espiritual y a apropiarte de lo que has escuchado. Porque ahora que sabes cómo actúa el enemigo, también sabes que ya no puedes permitirlo. Santa Teresa enseñó que el mal solo habita donde hay espacio. Y si has reconocido una distracción recurrente en tus oraciones, si te has sentido frío, seco y distraído, si te has dado cuenta de que tienes puertas abiertas sin darte cuenta, entonces ese es el momento de cerrar esas brechas con autoridad espiritual, no con palabras vacías, sino con una decisión firme ante el cielo. Así que ahora vas a hacer algo sencillo, pero profundamente simbólico. Vas a dejar la siguiente frase en los comentarios. Cierro las puertas espirituales ahora. Esto no es solo un comentario, es un acto público de fe. Es tu declaración ante Dios y contra el enemigo. Es posicionarte espiritualmente como alguien que ya no quiere orar por costumbre, sino por intimidad, que ya no acepta las distracciones como parte del proceso, que quiere vivir una oración que atraviesa el infierno y atrae el cielo. Esta acción, por pequeña que parezca, tiene un enorme peso espiritual, porque rompe la pasividad, marca un antes y un después, pone al enemigo en alerta. Esta alma ya no está distraída, esta alma ha despertado. Y cada persona que escribe esto aquí no solo fortalece su propia fe, sino que crea un muro espiritual colectivo, una cadena de intercesores vigilantes, atentos y humildes, dispuestos a usar el recogimiento interior como arma. Así que, si esta palabra te habló, no la dejes pasar. Escríbela, declárala, reacciona, porque quienes callan ante una verdad tan grave, inconscientemente aceptan su vulnerabilidad. Y tú no fuiste creado para ser vulnerable, fuiste creado para resistir, orar y vencer. Acabas de dar un paso importante, pero hay algo que muchos católicos, incluso después de descubrir estas verdades, siguen haciendo, y este error, por sutil que parezca, tiene el poder de anular por completo los frutos de la oración. Es como si todo el esfuerzo por retirarse, por cerrar puertas, por entregarse con sinceridad, se viera frustrado por una sola actitud que, por desgracia, es común incluso entre los más devotos. Santa Teresa habló de esto, pero poca gente le presta atención. Decía que la oración no termina al decir amén. La oración termina cuando el alma permanece fiel a lo que experimentó ante Dios. Y aquí está el problema. Mucha gente termina la oración y de inmediato vuelve a los mismos pensamientos, las mismas conversaciones vacías, las mismas distracciones mundanas. Se levantan de sus rodillas y se enredan de nuevo en todo lo que debilita el espíritu. Este es el error más agradable del enemigo: romper el silencio inmediatamente después de un momento de oración. La persona ora profundamente, siente la presencia de Dios, recibe consuelo, pero luego se sumerge en chismes, redes sociales, televisión a todo volumen, ansiedad por el celular, discusiones en casa y falta de vigilancia en el habla y la mente. Esto crea una grieta en el alma. La gracia recibida comienza a desvanecerse, y en poco tiempo todo lo que se ganó con tanto esfuerzo se pierde. Santa Teresa dijo: el alma que recibe un toque divino y no lo guarda con reverencia, pierde más de lo que ha ganado, porque toda oración verdadera genera una unción, y esta unción necesita ser protegida. Es como un aceite espiritual que unge la mente, calma el corazón y dirige los pensamientos.
Pero si no velamos después de orar, el mundo regresa con venganza, y el enemigo, que estaba afuera esperando a que terminaras, entra por las puertas que reabres sin darte cuenta. Este error es tan peligroso porque no parece pecado, parece distracción, parece vida normal. Pero ahí es precisamente donde reside la trampa. El mal no necesita grandes resquicios, basta con la falta de vigilancia. Por eso los santos recomendaron que, después de cada oración profunda, el alma mantenga silencio, gratitud y reverencia. Incluso en la vida cotidiana, incluso entre tareas sencillas, el espíritu debe permanecer en un estado de presencia. No es una exageración, es protección. En el siguiente video comprenderás exactamente cómo funciona este estado de vigilancia posterior a la oración, qué actitudes concretas protegen tu alma después de decir amén y qué comportamientos comunes pueden desanimar incluso a los más fervientes. Descubrirás qué hace el enemigo en las primeras horas después de tu oración y cómo evitar que te robe todo lo que has recibido. Has llegado hasta aquí. Eso por sí solo dice mucho de tu espíritu, porque en medio de un mundo ruidoso y confuso, cada vez más desconectado de Dios, elegiste detenerte, escuchar, recoger tu alma y buscar la profundidad. Y esa decisión lo cambia todo. La verdadera oración comienza cuando el corazón se inclina, cuando la mente se aquieta y cuando el espíritu reconoce su necesidad de vigilancia constante. Y hoy diste ese paso. Pero la batalla espiritual no termina con este video. Continúa. Cada día. Porque el enemigo no descansa. Y si él no descansa, nosotros tampoco podemos relajarnos. Necesitamos estar atentos, presentes, conscientes. Lo que Santa Teresa nos enseñó no fue solo un método de oración. Fue una postura de guerra espiritual. Un estilo de vida donde el alma vive con los ojos abiertos, incluso cuando el mundo insiste en cerrarnos todo a nuestro alrededor. La oración es la línea directa al cielo. Es el puente que conecta tu debilidad con la fuerza de Dios. Pero debe hacerse con verdad, con humildad, con discernimiento. Lo que has escuchado aquí no es teoría espiritual, es supervivencia, es un escudo. Es un arma contra las distracciones que parecen inofensivas, pero que corroen silenciosamente a miles de almas. El mal no aparece gritando, actúa sonriendo, disfrazado de rutina, cansancio, indiferencia, y solo quienes están despiertos pueden percibirlo. Así que mantente fuerte, haz de tu oración una fortaleza. No te conformes con la oración habitual, ora con propósito. Ora con vigilancia. Ora como si supieras que te observan, no solo el cielo, sino también fuerzas que quieren debilitar tu conexión con el Todopoderoso. Ahora conoces los síntomas, reconoces las trampas, entiendes que orar no es suficiente. Necesitas proteger tu oración. Y si sentiste que este contenido te fortaleció, si sentiste que Dios te habló aquí, entonces necesito pedirte una cosa. No luches solo. Este canal existe precisamente para ser un refugio, una torre de vigilancia, una fuente de alimento espiritual, semanal para quienes desean mantenerse firmes en medio de la guerra invisible. Así que suscríbete ahora. No lo pospongas. No digas, lo haré más tarde. Tu alma necesita continuidad, constancia, una rutina que nutra el espíritu, no solo cuando está débil, sino para que nunca más se vuelva vulnerable. Aquí encontrarás semana tras semana escudos espirituales, revelaciones de los santos, secretos de combate y guía mística para tu camino. Y no es solo contenido, es comunión, es vigilancia colectiva, es oración compartida, es una batalla ganada juntos, porque cuando uno se fortalece, todos se fortalecen. Cuando uno vigila, el enemigo se retira. Así que suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros, porque la guerra invisible es implacable. Pero la gracia de Dios es mayor que cualquier oscuridad.